El Melancholy Viking es un NPC agregado en la actualización de The Park en el parche 0.7.4 alrededor del 11 de noviembre del 2019, update que reemplazó las Floating Islands y añadió las Tuxedos. En este video verás cómo realizar la quest del Melancholy Viking, así como explicar las mercancías que nos vende este mismo, además de comparar la Raider Axe con la Aspen of the End, por lo que te recomiendo checar en el tiempo de este video, ya que estará segmentada o en la misma descripción del video, por si te interesa un apartado en específico. Para realizar esta quest necesitamos lo siguiente: Fish Hat, Magical Water Bucket, Raw Fish, 150 de mana. Para iniciar esta quest debemos ir a la choza ubicada en la parte izquierda de la zona de Spruce. Después de esto tenemos que darle clic con el Raw Fish a los hornos, apagar el fuego con la hoguera con el Magical Water Bucket y finalmente tener un Fish Hat equipado para consecuentemente realizar 15 Splash. Si logramos esto con éxito aparecerán unos ternos y el NPC cambiará de nombre a Youngfoot Viking y tendremos acceso por 2 minutos a su tienda, el cual vende lo siguiente: Viking Steer es un Brewing Ingredient que cuesta 15.000 coins y afecta a las pociones de experiencia, por lo que es usado para reemplazar Agua Potions. Al ser aplicado añade a dichas pociones 20% extra de experiencia de orbes, 10% extra de experiencia de combate y regenera 10 corazones por segundo. Travel Scroll to Jungle Island es un Travel Scroll que cuesta 70.000 coins y solamente puede ser usado por MVP+. Dicho Travel Scroll nos lleva a la zona de maderas de jungla en The Park. Raider Axe es una arma rara progresiva que cuesta 130.000 coins, que tiene 80 de daño y 50 de fuerza, además de que otorga 20 coins extra al matar cualquier mob. Para maxearla se necesita tener 17.500 kills y 50.000 de madera en colección, dando como resultado 115 de daño y 50 de fuerza. Una de las maneras más eficientes para maxearla es hacer Pearl Spamming. Experience 4 es el Max Box de Experience, el cual cuesta 400.000 coins y nos otorga un 50% de probabilidad de obtener doble drop de experiencia de mobs y orbes. Para iniciar esta comparativa tenemos que establecer en primera instancia qué parámetros y en qué estado se encuentran dichas armas. Como se puede ver en la siguiente imagen, los únicos encantamientos que difieren es Looting 4 y Experience 4, los cuales son indiferentes en el daño. En adición, la Raider Axe está maxeada para mostrar de esta manera una comparación más justa. Cabe aclarar que en ocasiones la Aspen of the End posee un acrónimo conformado por sus iniciales de su nombre, AOT, por lo que para eludir confusiones al mencionar dicha nomenclatura me refiero a esta espada. Por otro lado, los parámetros de evaluar y determinar un ganador son los siguientes: daño, costo de requisitos, versatilidad y habilidades. Y sin más dilación, comencemos. Por un lado, en la pelea de pesos medianos tenemos una espada agregada el 2 de agosto del 2019 en la actualización 0.7 de Skyblock, denominada la End Update. Con 100 de daño y 100 de fuerza se encuentra la Aspen of the End. Del otro lado tenemos una hacha agregada el 11 de noviembre del 2019 en la actualización 0.7.4. Con 115 de daño y 50 de fuerza en su mejor condición se encuentra la Raider Axe. Aspen of the End posee 100 de fuerza y 100 de daño. Es un arma crafteable y para hacerla conlleva 32 Enchanted Eye of Ender y un Enchanted Diamond, por lo que el precio del bazar en el fecha de publicación de este contenido audiovisual está alrededor de 160.000 coins. Esta espada realiza 15% menos de daño que la Raider Axe en estado base y sin ningún buff más que los Hot Potatoes, aunque al usar Full Set de Strong debido a la habilidad de esta armadura que le otorga dicha espada, la cual consiste en 75 más de daño, de tal manera que con ese boost la espada realiza 10% más de daño que la Raider Axe con la misma armadura. En otro ámbito, esta espada es fundamental por su habilidad, ya que es bastante versátil, puesto que nos permite tepearnos instantáneamente 8 bloques y sin cooldown, por lo que es bastante útil para realizar carreras, matar dragones, hacer dungeons y tener una mayor movilidad. Debido a esto, invariablemente tendrás que poseer esta arma en algún momento de tu partida. Finalmente, esta arma recibió en la actualización 0.9.1 de Skyblock, la cual implementó en piso 5 una Reforged Stone denominada Warped Stone, la cual es obtenida en piso 5 de dungeons en los cofres de Obsidian y Bedrock de dicho piso. La importancia de esta Reforged Stone consiste en poder otorgar Reforged Warped únicamente al Aspen of the End, incrementando 165 de fuerza y 165 de daño extra al poseído de base, de tal manera que terminarían con 265 de daño y 265 de fuerza sin Hot o Fuming Potatoes. El coste para aplicar esta Reforged Stone varía según su rareza. Para concluir con esta arma es importante checarse días, semanas o meses posteriores a la publicación de este video ha ocurrido un cambio a este reforge, ya que es muy probable que nerfeen las estadísticas o aumenten el precio debido principalmente a que con Full Strong realices más daño que una Midas recomulada y Overmaxed. Raider Axe posee 115 de daño y 150 de fuerza maxeada, ya que esta posee 80 de daño y 50 de fuerza al ser comprada por 130.000 coins al Melancholy Viking. Para maxear esta hacha se debe conseguir 50.000 de madera en colección. De hecho, el número se ve influenciado por el total de las colecciones de madera, además de 17.500 kills de mobs por encima de nivel 10 con esta arma, por lo que un método bastante eficiente para farmear dicha cantidad es hacer uso del perk spamming y en cuestión de un par de horas la tendrás maxeada. Cabe resaltar que si maxeas manualmente dicha hacha hasta el máximo de kills mediante su propiedad que otorga 20 coins extra por cada mob, obtienes en total 350.000 coins, por lo que se termina pagando sola. Como cité anteriormente, esta hacha realiza 15% más de daño base al estar maxeada que la Aspen of the End, aunque con Full Strong dicha diferencia es adversa con un 10% menos de daño.
Una vez plasmado las características y cualidades en ambas armas de mid-game, serán plasmando los puntos positivos que tiene cada arma en contraparte de la otra, por lo que empecemos. Aspect of the End. Arma no progresiva. No requieres de farmear e invertir tiempo en incrementar las estadísticas del arma. Daño full strong. Como cité previamente en ambas descripciones, la Aspect of the End es superior de daño que la Raider cuando se posee el 75 más de daño extra de la Strong. Movilidad. Su habilidad de tepear es bastante versátil y eso se da en muchas ocasiones, por lo que es casi indispensable obtenerla en algún momento del juego. Versatilidad. Al existir la reforja Stone Warped, esta arma se puede convertir en una espada de late game por el daño extra que esta recibe. Raider Axe. Daño base. Es superior al Aspect of the End por 15% de daño cuando está full maxed. Precio. Es un poco más barata que el Aspect of the End y al maxiarla se termina pagando sola. Coins. Otorga 20 coins extra por mob. Una vez ya recapitulado las características y cualidades positivas de ambas armas, el ganador es la Aspect of the End, y te explico por qué. Puesto que a pesar de que la Raider Axe tenga más daño base y gane más dinero, la Aspect of the End es un arma bastante versátil, ya que a comparación de la Raider, la cual se limita a realizar daño, la OT es empleada para tener una mejor movilidad, además de que el reforje de la Warped Stone puede convertir esta arma de mid game a late game, por lo que no tendremos que comprar otra, aunque posiblemente en un futuro dicho reforje sea nerfeado. Aún así, en mi propio criterio, no despreciaría la Raider Axe, y a la medida de lo posible tener las dos, ya que a pesar de ser menos versátil y tener solamente un poco más de daño, es útil a matar mobs que los gonchoteas, ya que estarás ganando 20 cons extra por cada uno. Finalmente, gracias a las 9 personas que andan apareciendo en pantalla, ya que me ayudaron a testear dicha arma para hacer la comparación de daño en disímiles circunstancias como dos mobs diferentes y con la Strong, con el objetivo de sacar un promedio en proporción de la diferencia de daño y hacer un video más preciso, por lo que se agradece los minutos empleados de todos ellos para lograr concretar dicha base de datos. Para concluir, si te gustaría saber cómo optimizar tus talismanes, te dejo un video anterior que trata sobre el uso de un bot que te optimice los talismanes, para de esta manera lograr la mayor cantidad de daño. Y sin más que decir, me despido.